Uno. Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a todos los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Educación Virtual. Mi nombre es Cristian Cortés, coordinador del área de responsabilidad social, y desde ya los invitamos a todos para que se conecten a @facultadeu para que en este espacio nos puedan mandar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. En este espacio vamos a hablar de algunos temas importantes que nos competen a cada uno de nosotros, y es la sostenibilidad. Vamos a hablar de qué manera podemos integrar la sostenibilidad en las empresas de hoy, y también vamos a hablar acerca un poco de algunos conceptos importantes a tener en cuenta en la gerencia de la responsabilidad social corporativa. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este espacio. Esperamos que sea para cada uno de ustedes de mucho agrado, de mucho aprendizaje, y que estos conocimientos y este encuentro de saberes sea para cada uno de nosotros un espacio para adquirir nuevos conocimientos y competencias. Lo primero que tenemos que hablar y tenemos que decir es que las organizaciones hoy en día se encuentran inmersas en diferentes dinámicas a nivel social, político, cultural, económico y hasta ambiental. Y cada una de estas dinámicas sociales que se imponen afectan de manera significativa a las organizaciones de hoy. En muchos casos afecta de manera negativa. Aquí se presentan dos caminos o dos posiciones que las empresas pueden adquirir o asumir cuando se presentan estas dinámicas. Y la primera tiene que ver con asimilar los cambios e incorporarlos a su organización conforme el tiempo lo vaya pidiendo, pero también ver estas amenazas como una oportunidad no solamente para generar valor agregado a las organizaciones, sino para encontrar nuevas oportunidades de mercado, para generar algunas alianzas estratégicas y obviamente también para tener una mejor relación con las diferentes partes interesadas de cada organización. Vamos a hablar y vamos a entrar en materia sobre lo que es responsabilidad social. Y lo primero que hay que decir es que la responsabilidad social no es ni filantropía, no es donación, ni tampoco es un carácter o algo que se da de manera desinteresada a la comunidad como generalmente se viene desarrollando. La primera postura frente a la responsabilidad social tiene que ver con un comportamiento ético, una filosofía de vida o un carácter axiológico que asumen las organizaciones de integrar a sus diferentes gestiones este compromiso que tienen no solamente con las comunidades a nivel social, sino también con el medio ambiente. Y la otra postura tiene que ver precisamente con ese compromiso que realmente adquieren las organizaciones y que es inherente a cada organización. Cada organización tiene unos impactos que se ven en el entorno, y a partir de ahí es que se toman las medidas correspondientes para actuar y mitigar sus efectos. Hay otra definición que nos la da la ISO 26000, que es esta normatividad que tiene que ver con responsabilidad social, y es la siguiente. Es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y rendir cuentas por los impactos en la sociedad y el medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normatividad internacional de comportamiento. Como les venía diciendo, la ISO 26000 es una normatividad internacional que provee a cada una de las organizaciones algunos factores para medir su factor o su carácter de responsabilidad social al interior de las mismas. Esta se definió, se estructuró en la comisión que se hizo en Bangkok, y allí se definió su estructura, en donde digamos que de alguna manera se priorizan las diferentes partes interesadas, los diferentes puntos de afluencia y de influencia de la organización, como de alguna manera la organización también tiene en cuenta estos procesos de responsabilidad social y su medición. Por eso de alguna manera es importante que nosotros tengamos en cuenta que la responsabilidad social, aunque no es una obligación de las organizaciones, supone un compromiso bastante fuerte y radical para quienes la asumen. Veamos cuáles son esos enfoques de la responsabilidad social de la cual nosotros podemos de alguna manera nutrirnos y alimentarnos dentro de nuestras organizaciones. Hay tres enfoques. El primero de ellos tiene que ver con el carácter ético-moral.
El segundo tiene que ver con el social filantrópico y el tercero con el económico empresarial. Vamos a ver cada una de estas. La primera, el ético, tiene que ver de alguna manera con ese paso o ese tránsito que se da bajo la ética personal a una ética social y posteriormente a una ética global. Es esa postura y esa manera de ver y de comprender estas realidades que se asumen como propias. Recordemos que de alguna manera la ética personal va ligada o tiene que ver entre las nociones de bien y de mal. Y la social le competen, digamos, temas de igualdad y desigualdad. Entre estas posturas, las organizaciones se mueven y de alguna manera asumen una postura radical frente a los impactos que ésta genera en su entorno. La segunda tiene que ver con el carácter social filantrópico. Y aquí es importante resaltar que la responsabilidad social, como la habíamos visto inicialmente, no es solamente filantropía, no es solamente donación, no es un regalo que se da, sino que es una devolución que se le hace a la sociedad. Cada organización se encuentra inmersa en un contexto sociocultural, político, económico y genera impacto. Entonces, de alguna manera, desde aquí se prevé cómo mitigar esos impactos que generan las organizaciones en su entorno. Y la última, que es la económica, tiene que ver de alguna manera cómo esas gestiones internas de la organización se hacen de manera responsable o sostenible, cómo generar una cultura organizacional responsable, cómo garantizamos los derechos humanos al interior de la organización, cómo podemos hablar de equidad de género, podemos hablar de inclusión al interior de los mismos. Digamos que para cada uno de estos tres enfoques hay algo muy importante y es definir y tener claridad con las diferentes partes interesadas que tiene la organización. Ese es un ejercicio que toda organización debe hacer y es reconocer cuáles son esos públicos de interés a los cuales se van a ver afectados obviamente por las organizaciones o por las gestiones propias de hecho. Existen diferentes iniciativas a nivel internacional que apoyan el tema de responsabilidad social empresarial. Vamos a ver algunas de estas y posteriormente nos vamos a concentrar en una que es muy importante para todos y es el tema de la Agenda 2030. La primera de ellas es la Red de Pacto Global de Naciones Unidas en Colombia, que es una iniciativa de Naciones Unidas para buscar una sinergia entre las entidades privadas y estos componentes de responsabilidad social empresarial. Desde Pacto Global podemos hablar de 4 principios o de cuatro grandes pilares. El primero de ellos es derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. A partir de ahí se generan diferentes sinergias, diferentes actividades en torno a estos 4 pilares para garantizarlos al interior de la organización. Recordemos que no solamente velamos o nos aseguramos que nuestra cadena de valor sea productiva, sino también aseguramos que se haga de manera responsable. La otra iniciativa tiene que ver con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la cual vamos a hablar más adelante, no me voy a detener en esta, sino más adelante lo vamos a ver. Otra gran iniciativa, otro gran paso que se da a partir del concepto de responsabilidad social y que de alguna manera también reestructura las dinámicas al interior de las organizaciones, tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año cumple 70 años. En esta declaración, dentro de sus diferentes artículos, nos hablan de cuáles son esos derechos fundamentales que tenemos cada uno de los seres humanos. Como lo decía anteriormente, no solamente velamos para que nuestra cadena de valor sea productiva, sino también nos aseguramos para que esas personas que hacen parte de nuestra organización o aquellas personas a las cuales afectamos con nuestras gestiones, pues no se van a afectar de ninguna manera y podamos garantizar de manera genuina los derechos humanos, que son supremamente fundamentales. Y la tercera iniciativa tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta propone algunos parámetros específicamente del ambiente laboral, clima laboral, y a partir de ahí también nosotros podemos de alguna manera determinar y articularlas, integrarlas a nuestras gestiones empresariales. Como les decía, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de suma importancia para cada uno de nosotros y sobre todo para las organizaciones de hoy. Recordemos que el mundo cada vez más globalizado, más tecnificado, supone unas relaciones totalmente diferentes entre los individuos y entre la organización y el entorno. Es por eso que este llamado que se hace es un llamado universal.
El lema de la agenda es no dejar nadie atrás y precisamente consiste en que reconozcamos que cada uno de nosotros somos de alguna manera proveedores de que los diferentes objetivos y las metas se puedan cumplir. Esta agenda nace por un consenso de más de 150 jefes de Estado asociados a Naciones Unidas. Y en esta conferencia pues se logra acordar una agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenible que prácticamente pretenden erradicar la pobreza en todas sus formas. Sus antecedentes vienen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo tiempo estaba designado entre el año 2000 y el año 2015. Estos 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio procuraban de igual manera erradicar la pobreza en sus diferentes formas, acabar con enfermedades como el VIH, acabar en los índices de mortalidad en las madres y en los niños, y trataba algunos aspectos del medio ambiente. Sin embargo, la Agenda 2030 resulta ser mucho más diversa, mucho más completa, y nos provee a cada uno de nosotros una alternativa para que desde cada uno de nuestros roles que desempeñamos en la sociedad podamos aportar a la consecución de estas metas. Un gran cambio que se dio a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que nos involucra a cada uno de nosotros: Estado, sociedad civil, empresas del sector público, privado, organizaciones no gubernamentales, sociales y demás. Cada uno de nosotros tiene un rol fundamental y desde la ejecución de pequeñas acciones realmente podemos conseguir mitigar ciertos impactos de los cuales la agenda nos está haciendo un llamado. Para nadie es un secreto que el mundo vive extrema pobreza, que tenemos grandes cambios a nivel climático, que las desigualdades y las brechas entre hombres y mujeres cada vez son más grandes, y bueno, y algunas otras cosas que merecen de alguna manera importancia dentro de nuestras agendas también. Esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como les venía contando, son 17 objetivos con 169 metas y se trabajan bajo 5 ejes importantes, lo que se llaman las 5 Ps. Entonces, el primero de ellos es el eje de personas. Allí encontramos objetivos como fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, equidad de género y educación de calidad, que resultan de alguna manera importantes para dignificar la vida de los seres humanos. El segundo eje es el de planeta, y en él pues digamos que dado también estas dinámicas que se producen por los cambios climáticos, hay una preocupación muy grande por restablecer las zonas forestales, por cuidar los territorios marinos y demás. Entonces estos otros ODS procuran el mejoramiento y el cuidado y la preservación del planeta. Queremos pues de alguna manera aprovechar este espacio para saludar a las personas que están conectadas. No olviden que estamos pues también dispuestos a responder todas sus inquietudes, todas sus dudas a través del hashtag FacultadEU. Ahí nos pueden hacer todas sus sugerencias. Saludamos a Sebastián Romero, a Fabio Forero Rincón, a Liliana Mesa, a Daniela Sandoval, que están conectados ahora y que esperamos que este espacio sea agradable para cada uno de ellos y realmente podamos tener un intercambio de saberes interesantes. Como les venía comentando inicialmente, este es un tema que nos compete a todos, no solamente a las personas que de pronto estudian en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, sino que cada uno tiene un rol muy importante para lograr la sostenibilidad. Entonces veníamos hablando de que el otro gran eje era, ya vimos personas, planetas. Hay otro que tiene que ver con la prosperidad y es cómo garantizamos territorios resilientes, oportunidades para todos. Situaciones que de alguna manera van a mejorar la calidad de vida de estas personas. Aquí hablamos de acceso, por ejemplo, a fuentes de energía renovables, trabajo decente y crecimiento económico, hablamos de reducción de las desigualdades y otros más objetivos que procuran precisamente que todas las personas que habitamos esta tierra tengan una prosperidad y se legitimen a través de las acciones que cada uno de ustedes realice. El otro eje, el cuarto eje, es el eje de paz, y este es fundamental porque para nadie es un secreto que vivimos aún en un mundo
donde las brechas y las divisiones entre estados, entre pueblos, territorios cada vez son más grandes y las guerras parecen interminables. Este ODS de paz e instituciones sólidas procura que todas las organizaciones trabajen en pro de una sociedad mucho más pacífica. Recordemos que no solamente la paz resulta ser la firma de algunos acuerdos o el estrechón de manos entre algunas personas importantes dentro de los estados, sino que también desde la cotidianidad generamos ambientes y escenarios pacíficos que son realmente muy importantes para construir una paz genuina verdadera. Y el último eje tiene que ver con alianzas o lo que nosotros en inglés conocemos como partnership. Esa última P nos hace un llamado a reconocer que esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible no es una agenda que trabajemos en particular, sino generamos redes, alianzas estratégicas con otros sectores u otros actores de la sociedad. Es muy difícil que podamos conseguir la consecución de estas metas. La Agenda 2030 tiene un periodo o inició en el mes de enero del 2016 y se piensa desarrollarla hasta el año 2030. A partir de ahí se generan una serie pues, de avances y de incrementos, pero hay una gran inquietud y alguna duda frente a cómo medir o cómo garantizar que las acciones que se están realizando, no solamente a nivel Estado, a nivel de personas, de sociedad civil, sino a nivel de empresa, pues cómo realmente garantizamos que estamos aportando. Aquí es muy importante reconocer que lo que no se mide no existe y para ello necesitamos indicadores dentro de las organizaciones que nos permitan de alguna manera reconocer el avance que cada uno hace al aporte de esta agenda. Vuelvo nuevamente a invitarlos a todas las personas que están conectadas para que participen, para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas sobre este tema. La idea es que podamos generar un diálogo, un encuentro de saberes, que reflexionemos todos frente al papel que desempeñamos no solamente en la sociedad, sino en el tema de la sostenibilidad, que resulta de gran interés para cada uno de nosotros. Voy a hablar en este momento de algo que también resulta importante y es cómo integrar esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible en la estrategia empresarial sin importar el sector económico de la organización a la cual usted represente o a la cual usted piense representar. Responsabilidad social es igual a sostenibilidad. No podemos hablar de que una empresa es socialmente responsable si no tiene adherido a su misión, a su visión, a sus planes de desarrollo o a cualquier otra reglamentación o documentación que la organización requiera el término de sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad se adquiere en la medida que logramos esa sinergia entre la dimensión social, la ambiental y la económica. Y hacemos un mundo más equitativo, más viable y con mejores condiciones de habitabilidad. En ese punto de esa sinergia entre esas tres dimensiones hablamos de sostenibilidad y por eso es tan importante que de alguna manera nos quitemos la mirada o quitemos el pensamiento de que la sostenibilidad es solamente ambiental. Es un eje fundamental, pero no es solamente de este ámbito, sino que también involucra a otros sectores. Entonces, entendiendo que la sostenibilidad es ese equilibrio entre la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental, pues es importante el ver cómo alinear o cómo integrar ese desarrollo sostenible, esa Agenda 2030 a las estrategias corporativas o empresariales de cada organización. Simplemente les quiero, antes de seguir, dar como un ejemplo para que ustedes tengan mayor claridad en el asunto y vamos a poner el ejemplo, ¿por qué no?, de la Universitaria Justiniana. Desde la universitaria, desde el área de responsabilidad social nos estamos preocupando cada vez más por mitigar los impactos, tanto negativos y potencializar aquellos efectos positivos que generamos en nuestro entorno. Acompañamos las comunidades que reconocemos como nuestro gran grupo o foco de interés y hacemos todo un trabajo de acompañamiento, de mitigación, de atenuación de lo que es el efecto ambiental. Uno de los aspectos que más, digamos que importancia tiene dentro de las organizaciones y que con más facilidad podemos reconocer.
Para hablar de desarrollo sostenible y de la gestión de la responsabilidad social empresarial, quisiera hablar de algunos principios que Elkington en 1994 nos habla y tiene que ver con 5 principios para alcanzar este desarrollo sostenible. El primero tiene que ver con la sinergia. Y hablamos de sinergia cuando planeamos y evaluamos en conjunto estas 3 dimensiones que hablamos. La otra tiene que ver con equilibrio y de alguna manera lo que prevé es que las ganancias sean iguales al impacto social o ambiental que genera la organización. La generación de resultados es importante en las 3 dimensiones. Tomar una dimensión por separado de alguna manera no produce ningún efecto ni en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ni en la incorporación de la sostenibilidad dentro de nuestra estrategia empresarial. Entonces todo lo debemos ver como un conjunto y a partir de ahí generar estrategias y medir los resultados, evidentemente. Generar medición, planeación y correlación. Entender que la sostenibilidad es el conjunto de estas 3 dimensiones y que a partir de ahí pues nosotros podemos generar diferentes actividades e iniciativas con respecto a ello. Vamos, en este momento pues tenemos una pregunta y es ¿cómo desde mi puesto de trabajo aporto a la responsabilidad social empresarial? Es una pregunta muy buena porque de hecho sucede que en muchas organizaciones se piensa que la responsabilidad social empresarial es solamente de aquella persona a quien está delegada este cargo, pero realmente la responsabilidad social es de todos. Todas las personas, empleados que hacen parte de la organización tienen un papel fundamental desde la responsabilidad social y vamos a ver con ejemplos muy sencillos que realmente sí todos tenemos cabida en ello. Si nosotros queremos mitigar los impactos ambientales dentro de la organización, un acto muy sencillo que podemos hacer es no usar vasos plásticos. En muchos lugares, muchas organizaciones tenemos diferentes puntos de café distribuidos. Es importante que cada uno cargue un vaso de porcelana. Resulta a veces un poco tedioso, un poco cansón llevar estos elementos, pero si hacemos el conteo de cuántos vasos al mes gastamos y cuántos pitillos, que ustedes saben el impacto que tiene esto sobre las especies, sobre todo marinas, el impacto va a ser muy significativo y la reducción va a ser muy grande. Entonces con estas pequeñas acciones cada uno le aporta esta responsabilidad social. Ahora, otra cosa importante, definidas las diferentes partes interesadas para la organización, evidentemente todas las personas tenemos que ver en la responsabilidad social, con el tema de proveedores, con el tema de la comunidad, cómo nosotros generamos un buen ambiente, no solamente para ellos, sino dentro de la organización, cómo desde lo que yo hago legitimo los derechos humanos, cómo de alguna manera genero escenarios de igualdad, de participación. Todo esto, todas estas herramientas, todos estos mecanismos son aportes realmente significativos para la responsabilidad social de una empresa. Y bueno, para terminar y responder un poco más esta pregunta, es importante que cada organización defina qué entiende por responsabilidad social, cómo quiere orientar sus diferentes actividades a la consecución o a la impronta que de alguna manera se le da desde la responsabilidad social, porque cada empresa tiene un carácter diferente, es de un sector de la economía diferente y cada uno debe definirla. Nosotros, por ejemplo, como universidad, no podemos equipararnos con una empresa, por ejemplo, de petróleos, porque dentro de la cadena de valor los productos de ellos son tangibles, los nuestros no. Nosotros lo que debemos hacer es preocuparnos para que la educación que nosotros estamos dando esté alineada no solamente con la Agenda 2030, sino también a principios de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo hacemos para intervenir dentro del currículo, para hacer que nuestros futuros egresados sean socialmente más responsables, tengan conciencia frente a los impactos del medio ambiente, y demás temas que resultan ser propicios dentro de la responsabilidad social? Entonces es importante que cada organización defina lo que entiende por responsabilidad social dependiendo del carácter o la naturaleza de la misma. Vamos entonces a desarrollar hablando y entendiendo que la sostenibilidad maneja estas 3 dimensiones, social, ambiental y económica, a mirar cómo podemos de alguna manera hacer algunas acciones en pro de estas 3 dimensiones. La primera es la dimensión social.
Aquí es importante, como les decía, reconocer cuáles son esas partes interesadas, esos grupos de interés que tiene la organización, que va más allá de la organización misma. Es reconocer que la organización tiene un impacto muy grande en la sociedad y que la actividad que nosotros desarrollamos puede afectar de manera negativa a las comunidades. Entonces aquí podemos hacer, digamos, dos estrategias. La primera es acción social, y esta acción social la podemos ver en el sentido peyorativo como aquellas actividades, donaciones, ejercicios de entrega que hace alguna organización con algún grupo de interés. Aquí caben los programas de formación, de salud, de recreación, de deporte, de bienestar que se genera desde la organización para un grupo de interés particular. Y el otro tiene que ver con inversión social. Y aquí nos detenemos a hablar un poco más de qué pasa dentro de las organizaciones, cómo hacemos que nuestras acciones, nuestras actividades también impacten de manera significativa a esas personas con las que nosotros trabajamos. Aquí cabe todo el tema de capacitación, todo el tema de clima de trabajo, de equidad de género, que es supremamente importante dentro de las organizaciones. Recordemos que nadie da lo que no tiene, y si una empresa no es socialmente responsable desde el interior, muy difícilmente podrá generar espacios al exterior o en la comunidad de responsabilidad social. El segundo componente es el componente ambiental. Y este compromiso desde la sostenibilidad y desde el componente ambiental tiene dos factores, uno correctivo y uno preventivo. De alguna manera, si ya se generaron impactos negativos en la organización, hay que ver, ¿cierto?, cómo se arreglan, cómo se solucionan, pero también cómo nosotros educamos y generamos esa conciencia ambiental en toda la comunidad, pues para no cometer aquellos daños. Y por último, la dimensión económica, cómo hacemos que nuestra cadena de valor sea sostenible, sea responsable, cómo nos involucramos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con las partes interesadas de esa cadena de valor que finalmente hacen que la organización sea sostenible y responsable. Por último, antes de finalizar, quisiera decirles que una organización socialmente responsable y sostenible debe tener en cuenta siempre sus diferentes grupos de interés. No olvidar a cada uno de ellos, porque sin duda cada uno le aporta de manera significativa a la organización, y a partir de ese reconocimiento generar y estimular acciones de responsabilidad social y de sostenibilidad con cada uno de ellos. Y por último, entender que esas relaciones que se generan deben ser duraderas, permanentes, y deben tener un seguimiento. Las acciones que realizamos no pueden quedar en acciones instantáneas o meras, sino que deben tener una continuidad, porque eso nos va a permitir que el acompañamiento que hagamos con los diferentes grupos de interés tenga un resultado que resulte ser significativo para cada uno de ellos. Agradecemos a cada una de las personas que hoy nos acompañaron, a los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Facultad Virtual de la Uni Agustiniana, a cada una de las personas que también externas nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que haya sido un espacio en donde hayamos podido compartir un poco también otras experiencias, y qué bueno que estos conocimientos que el día de hoy dimos pues puedan aplicarlos a su cotidianidad dentro de sus organizaciones.